Real, pues bienvenido una vez más en esta tarde. O Nelson Villarreal. Pues tuve la oportunidad de conocer a su hermano, el ingeniero agrónomo, Josué, si no me equivoco. Químico. Pues nos tuvimos la oportunidad de saludarnos, pero no fue resultado de la casualidad, sino por haber conocido este mensaje. Así de que, para que nos ahorillaran la institución religiosa adventista del séptimo día, pues llevó aproximadamente 10 años, donde con un pastor que se llama Juan Morales. Juan Morales, pues, fue el primero quien vino a este nuevo distrito del Rosario, y su sede fue en el Rosario. Comenzamos con la junta directiva, con el logotipo que no tenía la iglesia o el edificio. En una junta directiva donde estábamos aproximadamente como 18 elementos, y se propone a poner el logotipo. Entonces, en una de las preguntas que le hice al pastor, estamos de acuerdo con el logotipo, pero antes una pregunta: si es obligatorio que lleve la cruz. Bueno, pues comenzó con su argumento, con su explicación, que era un acuerdo mundial, era un acuerdo de la Iglesia mundial, y tiene que llevar. Es que la cruz es un símbolo, y la cruz así. Bueno. Háganos el favor de aclarar o explicar el origen de la cruz. No dijo sí ni no. Entonces guardó silencio. Oye, pastor, ¿lo va a hacer o qué esperamos? No, pero esto y que el otro. No, es que la Santa Cruz. Entonces le dije, pues entonces, si al Señor Jesús lo hubiesen matado con un machete, hasta hoy siguiera siendo el Santo Machete o Santa Pistola. Pues si la cruz era para él o no era para él. No contestó. Y entonces, de los que estamos aquí, estamos conscientes, formábamos parte de la junta directiva. Y gracias a Dios, pues habíamos hecho investigación del origen de la cruz. Si no lo hace, lo hago yo. Bueno, pues empezar, y gracias que ya habíamos hecho algunas aclaraciones a la iglesia, pues ya sabíamos el origen. Y finalmente dice, pues lo vamos a llevar a votación. Siempre la institución, los ministros, primero es a favor de ellos. En esa ocasión fueron 4 hermanos que votaron a favor de ellos. Y entonces 11 no votamos. Y ahí empezó el primer detalle. Y a partir de esa fecha, pues ya comenzaron a ver los grupos, y siempre los hermanos. Aquí está el hermano Pablo. A veces me invitaban para estar con ellos, apoyarlo en Zapotal, en Madero, ya por parte de Comalapa. Y entonces se me acusaba de que yo estaba apoyando a grupos disidentes, según ellos y según algunos quienes estaban cargados o a favor de los pastores. Siempre llegaban los reportes, comenzando conmigo, y claro que ya había pasado muchos años, mucho tiempo de esos 10 años hablando para atrás. Gracias a Dios apoyamos la obra de evangelismo.
y siempre defendíamos las normas, defendíamos los principios con los pastores, porque siempre algunos de ellos, aunque no todos, pero siempre ya estaban metiendo, rebajando las normas. En ese tiempo estaba el hermano Ernesto López, el hermano Teófilo Mejía, el hermano Rodolfo y el profesor Julián, y siempre éramos los que defendíamos los principios. Pero a partir de aperturaron este distrito, y entonces dejé de asistir a los clubes, porque tuvimos ciertos detalles con un pastor. Todo fue por un ungimiento, pero ahí venimos apoyando. Entonces ahí nos comenzaron y ya se empezó a dar los temas de reavivamiento y reforma dentro de la iglesia. Se fue el pastor Juan, pero queda instruido el siguiente pastor que asume el cargo de pastor en el distrito, que fue el pastor Castañeda. En una de las reuniones de ancianos y encargados, ahí con sede en el Rosario, entonces pues ya nos empezó a aventar piedras de manera indirecta, pues lo que él decía es de que no quería reformistas en su directiva, pero tampoco quería gambetistas dentro de su distrito. Estábamos 3 ancianos y 2 encargados de Buenos Aires. Entonces le pedí el tiempo al pastor y diciéndole de que qué pasaba con él, si verdaderamente él era un pastor que estaba por las ovejas, un pastor adventista, o era un pastor evangélico o dominical. Pero fue para encender más, porque entonces hablamos que la reforma y el reavivamiento, pues es un mensaje de nuestra querida iglesia adventista del séptimo día. Pues se prolongó la plática, pero como ya había recibido instrucciones del otro que se había ido, entonces ya nos tenían tildado como reformistas. En ese momento pues le explicamos que una cosa es ser reformista y otra cosa es ser reformador de acuerdo a la palabra de Dios. Porque reformista y reformador es diferente. Y entonces, pero ahí estuvimos y ya nos trajeron más cerca y más cerca, cuando ya fuimos visitados por la misión, y llegó el momento que llegó el presidente de la misión sur de Chiapas, el pastor Hipólito, junto con otros 3 pastores, y en pleno sábado querían arreglar el asunto. Y nos reunimos como ancianos y encargados para decirle que el sábado no era para arreglar asuntos, sino que el sábado es adoración a Dios. No vamos a permitir, si es que le surgía, hasta que pasara el sábado para poder sentarnos y tratar el asunto. No se quedaron ese sábado, más que se salieron y se fueron quién sabe para dónde. A las 7 de la noche llegaron 3 pastores y el presidente 4 pastores. Comenzamos la plática a las 7 de la noche y terminamos y cerramos el diálogo entre 12 y 1 de la mañana. Y después se nos acusaba que era un secuestro lo que estábamos haciendo con ellos. Así se nos acusó. Pues no sacaron nada, pero ya nos trajeron más cerca y más cerca. Y entonces nos visitaron nuevamente otra comisión de pastores
con 11 elementos del club de laicos. Iba también el presidente de la misión, el cual lo estaba representando el pastor Hipólito, a interrogarnos qué estaba pasando. Pues no estaba pasando nada malo. Entonces le dijimos que si es de que nos consideraban ya no ser adventistas del séptimo día, pues no, vean acá dónde están las estatuas, dónde están las imágenes de animales pintados, y el pueblo se está inclinando para adorar esos dioses, esos becerros. Pues no vieron nada y tratamos de defender, más que la situación, o se nos acusaba de que éramos ya no adventistas, se nos acusaba ser davidianos, se nos acusaba ser reformistas, pero estaba de lo contrario, porque no éramos parte del reformismo de 1914, sino que éramos y hasta hoy seguimos siendo adventistas de 1844 hasta cuando Cristo venga. Hasta cuando Cristo venga, le dijimos, seguimos. Pues hubo bastante diálogo, mucho diálogo con ellos. Pues gracias a Dios de que pudimos, junto con nuestros hermanos, defender esta verdad. Así de que llegó el momento, el 15 de mayo, el 16 de mayo del 2015, se va el presidente y llega otro, pero queda con las mismas instrucciones y ya nos visita. Pues bonito, llegó y habló de las profecías y de todos los 4 imperios mundiales. Y bueno, pues en esta tarde pues también dijimos, este es el mensaje que queremos, porque a los pastores quienes han venido hablando de eventos juveniles, eventos o congresos, les pedíamos que hablaran a la iglesia o en el evento proféticos, pero más que solamente llegaban y leían una historia. Y lo que más no nos pusimos de acuerdo, porque querían, empezando con el primer pastor que llegó, que se hicieran programas navideños, que hay que celebrar el Día Internacional del Niño, que hay que hacer Día del Pastor, que hay que hacer Día de la Madre, que hay que hacer Día del Padre. En uno de esos planes de trabajo que llevaban, pues no nos pusimos de acuerdo. Lo llevaron a votación con la junta directiva, pues eran unos 3, 4 que apoyaban con su voto, pero la mayoría no. Entonces ahí nos fueron ahorillando, pero en esa fecha, cuando llega el pastor Jaime Medrano, el actual presidente ahora de la misión sur de Chiapas, pues la primera vez lo invité para que fuera a la casa y pudiéramos tomar los alimentos, el almuerzo. En una de las pláticas le dije, pastor, el mensaje de la Reforma Pro Salud ¿es mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día o es de un grupo disidente? Y me dice, sí, es de la Iglesia Adventista. Bueno, y si es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿por qué no lo enseñan? ¿Por qué no llevan el pueblo a la Reforma Pro Salud? ¿Por qué? Y es deber de los ministros. Entonces me contesta, haya ellos.
¿Cómo es posible, pastor, que haya ellos si es su responsabilidad? Así es. Un día le van a entrar. ¿Y cuándo le van a entrar? Cuando se van a enfermar, me dice. Bueno, después de eso, llevan el pastor del distrito a un pastor que se llama Salatiel a sacar una semana de oración, pero no fue una semana de oración, fue una semana de discusión. Programa: vamos a hacer la Santa Cena. Bueno, está bien. Y le dicen al hermano Cornelio, el pastor, no sé si fue un martes o miércoles, y le dice: voy a traer una cruz cuando se va a hacer la Santa Cena, y voy a poner la cruz aquí. Y el hermano le dice: no. Al siguiente día me dice a mí: ¿tienen mesa? Pues sí, lo podemos conseguir. Entonces vamos a poner una hilera de mesas aquí, y vamos a poner una para allá y otra para acá, para sacarle el bracito de la cruz. Y le dije: no, que se haga normal, porque en las iglesias ponen la cruz y ponen una telita ahí, una cortinita en el brazo de la cruz, que significa María, quiere decir María, con esa M que cuelga ahí. Bueno, y se fue agravando la situación. A los pastores que llegaban después de una investigación bíblica, de un estudio, que el doblar las rodillas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios y al espíritu de profecía, que es parte de la adoración, la reverencia a Dios, el doblegar nuestras rodillas. Cada pastor le decía, a cada pastor que llegaba le decíamos: aquí las oraciones son de rodillas, son de rodillas. Ahí fue el punto crucial, el punto de debate, el punto de problema. Hermanos, pues finalmente, para ir acortando esto que estamos tratando de recordar, lo que pasó el 16 de mayo del 2015, pues fuimos removidos o movidos por 5 puntos. Uno fue por la oración de rodillas. El segundo fue por no haber aceptado el himnario nuevo, con más de 600 y el de jóvenes. El tercer punto, por no sujetarse a la liturgia de la iglesia. Cuarto punto, por rebasar autoridad de pastor. Y quinto punto, por apoyar, según ellos, una radio disidente. Una radio disidente. Entonces, en el momento que se habló con la junta directiva ese sábado, hay algunos hermanos que los que están aquí no estuvieron, no vieron el caso, no vieron lo que pasó, pero los que estuvimos estamos conscientes de que no se hizo un diálogo violento, no se arrebató nada, se hizo de manera saludable, pero defendiendo ¿cuál? La palabra de nuestro Dios. Amén. Por 5 puntos. Del 2010 al 2015 el manual da 12 puntos para ser censurado o desfraternizar a un miembro de iglesia. Del 2015 al 2020 el manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 13 puntos o 13 motivos por el cual se puede disciplinar un miembro
de iglesia. Pero a nosotros dejaron guardado el manual a un lado, según ellos dejaron a un lado el manual y inventan y forman 5 puntos. 5 puntos. Pues mis hermanos, 5 puntos por el cual se nos consideró a nosotros ser un grupo rebelde, porque según que nosotros violentábamos las reuniones, pero de lo contrario, en el 2015, en ese entonces 4 ancianos, pero por política o estrategia de los ministros o pastores, no proponen a ni uno de los 4 ancianos, sino que lo que proponen es nombrar un nuevo anciano, según ellos. Pero mis hermanos, es triste y lamentablemente cómo es que las cosas en ese momento la estábamos viendo oscuras, pero no sabíamos qué propósito traía por delante. Y llegó el momento, mis hermanos, de que la iglesia, o estos 5 puntos fueron llevados al pleno de la iglesia y fueron para que fuera votado. Y claro, nos dijo el presidente de la misión. ¿Cómo se llamaba el presidente de la misión? Jaime Medrano Nieto, el nuevo que llegó. Si ustedes son mayoría, no pueden quedar en el templo, dijo él. No pueden, porque el templo es federal. Oh, ¿desde cuándo lo sabemos? Y si el templo adventista es federal, y lo civil está unido con lo religioso, que es Roma, entonces el templo no es de los adventistas, es de los romanos. Bueno, pues hasta ahí nos dijo, pues entonces si son mayoría, no pueden ocupar. Sean 2 o 3, ese es el residuo, ese será el remanente.